En un mundo colapsado por el desastre, como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar nuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar nuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y entonces vendrá el fin. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes, compartiendo, por supuesto, la bendita palabra del Señor. Sean muy bienvenidos a este nuevo programa que hemos preparado con mucho amor, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Estamos una vez más con mi amada esposa Raquel. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos, donde quiera que nos estén viendo. Nosotros les estamos enviando un saludo muy especial a cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Sabemos que hay pueblo del Señor, ¿verdad?, en tantos lugares, pero sabemos que ese pueblo está comprado, ¿verdad?, por una sola sangre. Así es que nosotros queremos decirle, ¿verdad?, que estamos compartiendo esta preciosa palabra de Danlí, el paraíso, Honduras, a las naciones. Amén. Así es que un abrazo muy especial y esperamos, ¿verdad?, que la palabra que estamos compartiendo lleve bendición a tu vida, ¿verdad?, que esta palabra renueve tus pensamientos y que hagan prosperar tus caminos. Hoy queremos traer una palabra muy maravillosa, muy buena. La verdad es que toda la palabra del Señor es buena. Así es, ¿verdad? amén. Y es de mucha bendición para nosotros. Si nosotros podemos tener discernimiento, ¿verdad?, claro, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad?, el Señor va a traer tanta claridad respecto a su palabra, porque de hecho, pues, la misma palabra del Señor declara que la palabra del Señor es esa lámpara que nos ha dejado Dios para que nosotros podamos ir por este camino, ¿verdad? Un camino que está bastante oscuro, por cierto, ¿verdad? Un mundo que está lleno de tinieblas, un mundo que está lleno de tanta confusión, ¿verdad? Las personas no saben a dónde ir y si van, pues no saben, ¿verdad?, qué destino llevan, pero sabemos que tenemos esta bendita lámpara que es la palabra de nuestro Dios, y esta, ¿verdad?, es la que nos guiará hacia ese propósito que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Hemos estado compartiendo un tema bastante especial, que es, ¿verdad?, acerca del nuevo nacimiento, y queremos darle, ¿verdad?, continuación a este tema para seguir trayendo luz a las vidas de las personas, con el propósito de que el pueblo del Señor no se conforme, que el pueblo de Dios no se acomode, ¿verdad?, que el pueblo de Dios luche por alcanzar esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? Amén, así es. Para que nosotros estemos en un constante crecimiento y en constante avance. Y el tema que queremos compartir el día de hoy es el nuevo nacimiento y la relación del bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué relación tiene esto? El bautismo con el Espíritu Santo tiene alguna relación con el nuevo nacimiento, porque honestamente, pues sabemos, ¿verdad?, que en estos últimos tiempos la iglesia está enfrentando situaciones bastante difíciles. Sabemos que aún el enemigo ha entenebrecido el corazón aún de los mismos cristianos, ¿verdad?, de pastores que están enseñando y le han dejado, ¿verdad?, como algo irrelevante el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sabemos que esta es una trampa satánica y lo queremos proclamar el día de hoy, Amén. ¿verdad? Que eso queremos descubrir las obras de Satanás, porque una iglesia, ¿verdad?, sin poder, porque ya el Señor lo dijo, que vendría poder, ¿verdad?, sobre nosotros. Así es, sobre nosotros al recibir el Espíritu Santo.
Por eso hoy la iglesia, al no recibir el bautismo con el Espíritu Santo, ni tiene poder, está desorientada, ¿verdad? Poder para vencer, ¿verdad? Nuestra propia carne, no para hacer, hay gente que cree que va a adquirir poder, no sé para qué, ¿verdad? Pero ese poder que Dios nos quiere dar es para que nosotros venzamos las tentaciones, Amén. ¿verdad? Para que Señor. nosotros vivamos una vida en victoria en Cristo Jesús. Y el Señor, ¿verdad? Eso es lo que quiere para su iglesia. Pero hoy la iglesia ha ido dejando de lado, creyendo, ¿verdad? Porque así se les ha enseñado que eso era para el tiempo de la iglesia primitiva, para aquellos del aposento alto, ¿verdad? Y que esa manifestación pues ya no se da. Y si se da, pues de muchas maneras extrañas que no describe la palabra del Señor. Y nosotros, ¿verdad?, queremos traer mayor claridad a la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Basados siempre en la palabra del Señor, porque esto que nosotros hablamos, Dios nos guarde, ¿verdad?, que sea de parte de nosotros mismos, queriendo establecer doctrinas que no son de Dios, ¿verdad?, sino doctrina del Señor, palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? Porque esa es la verdadera palabra que trae vida a nuestros corazones. Amén, gloria al Señor. Este es un tema maravilloso y les recomendamos que sigan la secuencia. De hecho, nosotros lo vamos a dejar aquí dentro de nuestro canal, lo vamos a dejar en una lista de reproducción para que tengan la serie completa de el nuevo nacimiento. Ese es el tema general, pero Así está es, dividido en varias secciones para no hacer unos videos tan largos y que usted pueda, que le dé tiempo de meditar profundamente en la palabra del Señor y que luego pueda pasar como quien va a la escuela, y va obteniendo un grado mayor y un grado cada vez más elevado, un nivel mayor de comprensión y que le sea totalmente comprensible la palabra de Dios, porque es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo lo estableció, lo dijo claramente, os es necesario nacer de nuevo. Y le dijo a Nicodemo también, no te maravilles, porque te digo que es necesario nacer de nuevo. Así es, amén. Si estos temas en la actualidad sí que dejan maravillados a muchos, Sí. porque son temas que ya no se comparten con frecuencia. Y bendito sea el Señor que ha traído este despertar y que podamos compartir juntamente con usted esta preciosa palabra. Amén. Gloria al Señor. Así que para dar inicio a este tema, vamos a compartir partiendo de una pregunta. Yo creo que siempre es interesante al estudiar la palabra de Dios Sí. formular preguntas. Y si usted no tiene preguntas, a lo mejor va a tener poca comprensión de la palabra. Sí, yo creo que hay cientos de preguntas, ¿verdad?, en las mentes de las personas, pero para desarrollar este tema, ¿verdad?, nosotros queremos partir de esta pregunta. ¿Por qué es necesario el bautismo con el Espíritu Santo? O sea, ¿es necesario esto en realidad? ¿O es algo que se debe dejar de lado? ¿Se debe considerar que fueron para aquellos tiempos? ¿O el cristiano de hoy debe preocuparse o debe interesarse por esto? ¿Verdad? Porque no lo podemos ver como algo opcional. Es algo que es necesario, ¿verdad? Y el Señor así también lo declara en su palabra, que era necesario que viniera, ¿verdad?, a estar con nosotros y dentro de nosotros, ¿verdad?, el Espíritu de Dios. Así es que háblenos usted del por qué es necesario el bautismo con el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Amén. En el video anterior dejamos claro que nacer del agua y del Espíritu es bíblico, pues nacer del agua corresponde al arrepentimiento y ser bautizado en agua. Y nacer del Espíritu corresponde a ser bautizado con el Espíritu Santo. De ahí que Juan el Bautista proclamaba diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, del cual yo no soy digno de llevar su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí están las dos partes del nacer de nuevo. Y si usted ya vino con un corazón arrepentido al Señor, entonces ya cumplió esa parte. Si ya fue bautizado, ya cumplió esa parte. La segunda parte del nuevo nacimiento es nacer del Espíritu, que corresponde en recibir el bautismo con el Espíritu Santo.
Eso es lo que concierne. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan necesario recibir el bautismo con el Espíritu Santo? En primer lugar, porque es requisito, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, a la sana doctrina compartida por Jesús. Es un requisito y es el sello de la garantía de nuestra herencia, o sea, para la salvación, para compartir el reino de nuestro Dios. Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino de Dios. De ahí la importancia. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice: en Él también, o sea, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí nos está enseñando la palabra del Señor que el Espíritu Santo es las arras, o sea, la garantía de que nosotros tenemos derecho a la herencia que está por manifestarse. Imagínense pensar que hoy en día hay muchos cristianos que se están perdiendo tremenda bendición. Sí. Están pensando o están más bien sintiendo mucho temor. Si escuchan hablar a una persona en lenguas, o ven a una persona que en ese instante el Señor la está bautizando, pues hay personas, ¿verdad?, que están atribuyéndole esto a los demonios, Sí. o que está loca la persona, y empiezan a decir cuantas cosas, ¿verdad? El desorden. Sí, así es. Y en lugar de desearlo, la iglesia del Señor, porque no es el de afuera, no es el inconverso, es el mismo cristiano sintiendo miedo que incluso él mismo vaya a ser bautizado con el Espíritu Santo. Y hay razón, ¿verdad? Porque sabemos que a la iglesia del Señor no se le está enseñando estos temas, ni mucho menos se le está motivando a que busque la presencia del Señor, que busque ser bautizado, porque esto bíblicamente hay que pedirlo. Amén. ¿Verdad? Hay que pedirlo y hay que buscarlo. Pero hoy el cristiano, ¿verdad?, no, lo menos que quiere es eso, porque tiene miedo, tiene temor. Y Sí. si acaso pues le interesan otros temas de la vida, ¿verdad?, de la vida secular, pero no esos temas. Entonces miramos la necesidad, ¿verdad?, de que el pueblo del Señor nuevamente se vuelva a la palabra y comience, ¿verdad?, a meditar todo lo que está descuidando, ¿verdad?, y todo lo que se está perdiendo por esa causa. Miramos en 2 Corintios 1, 21 al 25, y dice de la siguiente manera: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es importante, ¿verdad?, saber que, mire, que a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, dándonos esa garantía de que ya lo tenemos, también nos está sellando. Cuando alguien sella algo, ¿verdad? Hablemos por decir así del ganado. El ganado es sellado. Sí. Y cuando el dueño sella a sus animales, de inmediato, ¿verdad?, cualquier otra persona que ve este animalito sellado sabe que le pertenece a legalmente, claro. Sí. Y en este caso sabemos por la palabra, si nosotros nos vamos a Apocalipsis, sabemos que el anticristo va a venir sellando a los suyos. Sí. Pero la pregunta es, ¿y nosotros estamos sellados con el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Eso es algo para meditar, es algo incluso para preocuparse y temblar, ¿verdad? Porque definitivamente la gente estos temas no los desconocen, y si los conocen no les interesa, porque a veces ni escudriñan en la palabra del Señor. Pero, ¿verdad?, aquí voy a repetir la lectura en 2 Corintios 1, del 21 al 25, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad?, y el que nos ungió es Dios,
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué maravilloso. Amén. Es una tremenda bendición, amado hermano. Mire que hay muchas personas que hoy hablan de estos temas y si no le dan importancia, ¿verdad? A veces es maravilloso pensar, se maravilla uno pensar que hay personas que están hablando de estos temas y no tienen la experiencia. Sí. ¿Verdad? Mucho. Le están hablando a favor o están hablando en contra, pero no tienen la experiencia, ¿verdad? Yo creo que para esto hay que tener autoridad, hay que tener propiedad para poder hablar de estos temas. Yo digo, ¿cómo es posible que alguien desmerite estos temas cuando sabemos, ¿verdad?, que tienen tanta importancia? Y los que de alguna manera hemos experimentado esto, sabemos que es tremenda bendición. Bendición personal, porque esto abre las puertas para crecer, abre las puertas para que sean depositadas en nosotros tantas bendiciones, como por ejemplo, a partir de allí vienen dones del Espíritu. Amén. ¿Sabe? Pero hay algo que a mí me llama la atención y yo meditaba en esto precisamente. Las personas a veces están urgidos, son bautizados con el Espíritu Santo, pero lo que más les urge es recibir dones del Espíritu. ¿Sabe para qué? En muchos casos, ¿verdad? Sabemos que la palabra del Señor nos enseña que los dones vienen para ministrar la iglesia y para bendición de la iglesia. Pero la gente no está urgida, fíjese, y hay muchas personas que lo que quieren es recibir esos dones para darse a conocer y para impresionar a los demás. Pero hay algo que yo quiero traer, ¿verdad?, a meditar. Es que las personas lo que menos procuran es dar frutos del Espíritu. Así es. Que eso es más importante todavía, porque los frutos del Espíritu vienen como resultado del Espíritu de Dios morando en nosotros. Amén. A partir del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, la verdad es que aquí tenemos esto, ¿verdad? Para que nosotros meditemos. El Señor nos ha sellado, ¿verdad? Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tenemos una garantía, ¿verdad?, de que el Espíritu de Dios está morando en nosotros y que aparte de eso, pues eso nos garantiza que tenemos poder para vencer la carne, para vencer las tentaciones, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad?, si hay algo que usted quiera aportar. En el tema anterior nosotros le estábamos leyendo y estábamos meditando en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8. Y en uno de los versículos dice así: y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. De ahí la importancia, lo que estamos compartiendo, es la garantía de nuestra herencia. Y si no es de Cristo, entonces no tiene derecho. Así es. No tiene derecho porque no es hijo de Dios. Los que son de Cristo son hijos de Dios. Y por lo tanto somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Entonces esa es la importancia. Es el sello de garantía de que nosotros tenemos derecho a la herencia de nuestro Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no tenemos herencia. Sí, sí es. No tenemos herencia con Dios. Y hay una pregunta que por al menos a mí me inquietó por mucho tiempo, ¿verdad?, antes de que yo llegara a esta verdad. Y es que yo creo que la gente lo maneja de esta manera. El pueblo del Señor lo ha creído por mucho tiempo de esta manera, que cuando una persona viene a Cristo, de inmediato que viene a Cristo, que levanta su mano, ahí el Señor la limpia y viene a morar el Espíritu Santo de Dios dentro de ella, sí, ¿verdad? Y hoy a mí me gustaría que usted despeje esas inquietudes que pueden haber, ¿verdad?, en las mentes de muchas personas, y que nos diga en qué momento viene a morar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Es verdad que una persona inmediatamente que recibe a Cristo y que es limpiada de sus pecados, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios viene a morar allí, o es un proceso de limpieza. ¿Cómo es? Porque pues podemos mirar, ¿verdad?, que muchas personas en su mayoría reciben al Señor, pero cambios no se ven casi de inmediato, ¿verdad? Pasa mucho tiempo y es más, hay gente que jamás cambiaron.
¿verdad? O practican unas cosas, obedecen unas cosas, pero otras cosas no las obedecen. Y bueno, tienen serios problemas a veces para sujetarse, ¿verdad?, a la autoridad de Dios. Y mucho peor, pues a la autoridad del pastor, ¿verdad? En todo caso. Sí. Si se les hace difícil, pues sujetarse a Dios, peor a un hombre. Sí, así es. Es algo que debemos considerar, todo cristiano debe considerar esto. ¿En qué momento se recibe el Espíritu Santo? ¿En qué momento viene a morar dentro de nosotros? Se toman versículos como los que recién citamos, cuando hablan acerca del sello del Espíritu Santo, y dicen que en el momento que ya una persona hace su confesión de fe y se le hace la oración de confesión, entonces que en ese momento es sellado con el Espíritu Santo. Pero ese sello es para marcar que es propiedad de Dios. Y esa, para que alguna persona sea propiedad de Dios y tenga derecho a esa herencia, tenga derecho a entrar al reino de Dios, entonces tenemos que hablar del bautismo con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, que Jesús lo dijo claramente, que si Él se iba, entonces enviaría al Consolador, y que el Espíritu Santo que está con ustedes, les dijo en ese tiempo, imagínense cuántos años atrás, y el Señor le dijo, el Espíritu Santo que está con ustedes y estará en vosotros. Entonces, mientras Jesucristo estuvo con los discípulos, estuvo presente con ellos, el Espíritu Santo estaba con ellos. Cuando Jesucristo asciende al cielo, entonces Él había dado la promesa de que si Él se iba, enviaría al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de la promesa. Cada vez que la Biblia nos habla del Espíritu Santo de la promesa, está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. En ese momento es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de la vida del cristiano. No es cuando hace su confesión de fe y de repente dice, no, pues ahora es de Cristo. Ahora hay fiesta en los cielos porque esta persona se entregó al Señor. Pero se asegura que en ese momento ya la persona nació de nuevo y que ya tiene el sello del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios ya mora dentro de él. Miremos entonces lo que dice la Biblia al respecto. Si nosotros vemos en el caso de la enseñanza del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 38, el apóstol Pedro está hablando al respecto y dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si tomamos este pasaje, nosotros vemos aquí tres cosas. Uno es, dice Pedro, que se arrepientan, que la persona debe tener un arrepentimiento. Eso significa dejar el pecado, renunciar al pecado. Y segundo, dice que se bautice en agua para cumplir lo del nacer del agua, y luego queda pendiente lo del nacer del Espíritu. Y dice Pedro entonces, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, esos tres elementos de arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo con el Espíritu Santo, vamos a ver si en ese momento que usted hizo su confesión de fe, vino a morar el Espíritu Santo. Y obviamente para que usted afirme y yo afirme que el Espíritu Santo ya vino a morar en usted, deben haber algunas señales. Pero vamos a ver otros versículos para que veamos en qué momento viene a morar el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. El caso número 1 de dos que vamos a ver, en Hechos capítulo 10, versículo 43 hasta el versículo 56, se narra desde el versículo 46 se detalla este caso. Dice así del versículo 43, Hechos 10, 43, dice: de Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está predicando el apóstol Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban. Después de esto, después de que reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas, hay evidencias del bautismo. Entonces después Pedro les dice: estos han recibido el Espíritu Santo, ¿qué impide para que sean bautizados en agua? Vemos que el orden que Pedro predicó está un poquito alterado. Ahora, entonces, ¿en qué momento se recibe el Espíritu Santo? Puede ser en el momento de que la persona viene a Cristo Jesús. Puede ser. Hoy en día no se suele ver de esa manera, porque vemos conversiones, o sea, personas que vienen haciendo una confesión de fe, pero sin arrepentimiento. Y es que lo principal para recibir el Espíritu Santo es el arrepentimiento. Creer con fe y luego a esa fe de lo que estamos escuchando produce ese arrepentimiento. Los discípulos preguntaban, o sea, las personas que venían al bautismo de Juan preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? Al escuchar el Evangelio preguntaban: ¿y nosotros qué hacemos para mostrar nuestro arrepentimiento? Y Juan les decía: pues dejen el pecado. Ustedes que engañan, ya no engañen. Ustedes que mienten, ya no mientan. Ustedes que extorsionan, ya no extorsionen. Y esa era una señal de que dejaban el pecado. Dejaban la vida de pecado. Entonces a eso se le llama nacer del agua. Y luego venían y eran bautizados en agua. O sea, hay un arrepentimiento. Eso es lo que vemos en este caso. Esta gente no eran bautizados en agua, porque recién les llega el Evangelio. Dios está usando al apóstol Pedro. Y ellos están escuchando el Evangelio, quizá por primera vez. Están escuchando atentamente el Evangelio, cosa que también hace falta en este tiempo. Escuchar atentamente el Evangelio y creerlo con todo el corazón. Esta gente creyeron con todo su corazón. Y mientras predicaba Pedro, ellos recibieron el Espíritu Santo. Porque el requisito principal es el arrepentimiento. Y posteriormente creyeron, se arrepintieron, recibieron el Espíritu Santo dentro de ellos, o sea, fueron bautizados con el Espíritu Santo y posteriormente fueron bautizados en agua. De allí que algunas personas se aferran a la enseñanza y a la creencia de que desde el momento que vienen arrepentidos, o sea, vienen haciendo una confesión de fe, puede ser en una campaña o en cualquiera de los cultos, y esa persona se acerca, de por sí que se le insiste, Sí. Se le insiste, pero usted quisiera entregarse a Cristo y por la insistencia vienen. Casi pasa la fuerza, Sí. pasa la fuerza a la persona. Pero quizá no hay arrepentimiento. Por eso es que vemos que no hay bautismo con el Espíritu Santo. Y hay personas que pasan muchos años y no reciben bautismo con el Espíritu Santo. Pero están creyendo que el momento que vinieron al altar, en ese momento recibieron el sello del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vino a morar en ellos y por lo tanto ya tienen derecho a la vida eterna. Y hay cosas bien comunes y yo creo que ya no lo ignora el pueblo del Señor. Hay cosas bien que incluso las personas que aún no tienen a Cristo, ¿verdad? Que no han hecho una confesión de arrepentimiento. Estas personas saben que el cristiano debe, al nomás venir al Señor, debe despojarse de un montón de cuestiones, ¿verdad? Que se predica, y ellos dicen, bueno, el que se vuelve cristiano tiene que empezar a dejar esto. Sí. Pero hay personas que vienen a Cristo, ¿verdad? Ya se arrepintieron supuestamente y no dejan absolutamente nada, viven con una vida normal y hoy están bastante de moda decir, ¿verdad? ¿Será que nos hemos vuelto una iglesia bastante tolerante? Porque, bueno, nosotros solemos decir con mucha frecuencia que esto es un proceso. Es un proceso que poco a poco el Señor nos va a ir cambiando y entonces pues no existe ninguna diferencia entre un cristiano y un mundano y todo eso, ¿verdad? Pero hay cosas que son tan básicas que solamente consisten en tomar una decisión. Amén. ¿Verdad? Y a veces pues las personas que vienen a Cristo pues continúan de la misma manera.
haciendo lo que se les viene en gana, pues codeándose con el mundo, hablando como se les sigue pegando, ¿verdad?, la gana a ellos, y pues la verdad no se ve cambio alguno. Entonces, ¿será que vino a morar el Espíritu de Dios en esa persona cuando no siente a veces ninguna reprensión? Y esto lo decimos porque hay personas que pasan hasta 1 año, 2 años, 3 años, y aún no han dejado ni siquiera la mala manera de hablar. ¿Verdad? Entonces es tremendo cuando miramos esta situación, y entonces uno pues reconsidera, ¿verdad?, esta enseñanza, la vuelve a desmenuzar, y la vuelve a escudriñar cuánta verdad tiene. Si en realidad el Espíritu de Dios vino a morar en esa persona inmediatamente que ella levantó la mano, cuando está llena de suciedad todavía, con malos pensamientos, con malas actitudes, ¿verdad? No sienten ni reprensión de seguir haciendo cuantas cosas. Sabemos que los inconversos o quien sea sabe que al nomás venir a Cristo pues hay que empezar a dejar las malas palabras. Y hay gente que tiene 5 años, 10 años y todavía ni las malas palabras ha dejado. Entonces, ¿será que allí vino a morar el Espíritu Santo con toda la suciedad que hay allí? Porque la palabra del Señor es tan clara y dice, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios no cohabita, o que Dios no va a cohabitar, ¿verdad?, con Satanás. ¿Qué unidad o qué conexión tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial. Así es. Y si este templo, ¿verdad?, que somos nosotros, no está limpio, ¿cómo va a venir a morar el Espíritu de Dios cuando hay gente que tiene tantas ataduras que no fueron allí quebradas? Hay gente que hay que seguirle ministrando dentro de la iglesia por mucho tiempo hasta que es libre de cosas que ellos muchas veces les cuesta soltar porque son fuertes ataduras. Sí. Entonces, no pudo haber venido el Espíritu Santo, que es 3 veces santo, a morar, ¿verdad?, a cohabitar allí con el diablo y estar allí juntitos los dos, jamás, ¿verdad? Porque Dios demanda el 100%, o estamos 100% con Dios, o nos tornamos enemigos de Dios, ¿verdad? Y estamos con Satanás, pero no podemos estar con un pie en un lado y un pie en el otro, estando a medias, codeándonos, ¿verdad?, con lo que Dios odia, con lo que Dios no tiene parte con Dios, con lo que no es santo y con lo que no es puro. Entonces, ¿verdad?, es bueno meditar en todo eso. Y si ese fuera el caso de alguna de las personas que nos están mirando, ¿verdad?, que están escuchando atentamente esta palabra, que inmediatamente puedan decir con honestidad delante del Señor: yo soy una de esas personas. Sí. A mí me está hablando el Señor. Yo soy una de las que he creído que yo ya tengo el Espíritu de Dios, que yo, pues si Cristo viene, yo voy para el cielo. Pero tal vez estás de inmediato recapacitando en cómo está tu vida y estás deteniéndote, ¿verdad?, a pensar: ¿cuántas cosas estoy haciendo yo todavía? Ya tengo tantos años de haber venido a los pies del Señor, ya tengo tantos meses, porque aún en meses se tiene que notar, ¿verdad?, sí, la determinación por Cristo, porque no podemos estar, ¿verdad?, enganchados con el mundo y enganchados con Dios. No se puede así, de esa manera, ¿verdad? Eso sería estar como en yugo desigual. Amén. Entonces tenemos que estar, ¿verdad?, en un yugo con Cristo. Pero con un yugo con Cristo y a la vez con el diablo, pues no se puede, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Satanás. Entonces es bastante importante considerarlo, porque entonces ¿cómo es que somos salvos si todavía no se han roto las cadenas? Si estamos en una práctica, ¿verdad? Y cuando se dice práctica es algo que es constante en nuestras vidas, no es algo que así de repente, sino que es algo que nosotros nos deleitamos haciéndolo, lo disfrutamos, y teniendo conciencia no lo evitamos, ¿verdad? Porque una cosa sí, sabemos que hay personas que vienen a Cristo, ellos luchan contra algo y tal vez no lo pueden dejar de inmediato y están con esa lucha. Vaya, por ejemplo, las personas que acostumbran a hablar palabras, ¿verdad?, soeces, sí. Y ya es toda una vida de vivir hablando de esa forma. Pues se entiende que de repente se sale una palabra en algún momento, pero la persona
ora mucho, ayuda mucho y siempre tiene presente allí, ¿verdad? Evitar esas palabras. Se siente reprendido, le da vergüenza y lucha contra eso, pero hay gente que hasta risa le da cuando habla estas palabras, ¿verdad? Y teniendo 5, 10 años, ¿verdad? Y no han dejado estas cosas. Eso es tremendo. Sí, terrible. Vamos a ver otro caso acerca de en qué momento se recibe el Espíritu Santo. Ya vimos que en el primer caso, mientras Pedro predicaba en la casa de Cornelio, y él estaba predicando, la gente estaba creyendo y recibieron el Espíritu Santo. De repente esa es la voluntad perfecta de Dios. Y cuando nosotros vengamos a Él, que recibamos el paquete completo. Recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y recibimos toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Pero hay otro caso, donde cristianos que ya habían hecho su voto de fe y ya habían sido sumergidos en aguas, como es el caso de muchos, fueron sumergidos en aguas, pero no tenían al Espíritu Santo. Lo encontramos entonces en Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2. Y luego vamos a leer el versículo 6. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos, discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, en el momento que se supone que estaban arrepentidos. Allí se supone que el creyente debe recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaba en este caso? Dice: ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y ese no es el caso único en esta iglesia en Éfeso, estos creyentes en Éfeso. Hoy en día, nos ha pasado incluso a nosotros, compartimos estos temas acerca del bautismo con el Espíritu Santo y la gente ignora, no saben que hay Espíritu Santo y no saben que es necesario recibir el Espíritu Santo como una garantía de la herencia que tenemos. ¿Qué pasó con estos hombres? Dice el versículo 6, o sea, Pablo les tiene que predicar de nuevo y le dice: Juan enseñaba el bautismo para arrepentimiento, para el perdón de los pecados, y que enseñando que era necesario creer en Cristo Jesús como Señor. Cuando ellos escucharon el mensaje y creyeron, entonces fueron bautizados otra vez. Fueron bautizados poniendo su fe en Cristo Jesús. Fueron bautizados. Y Pablo entonces, poniendo sus manos sobre ellos, los ministró y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. No estaba junto con ellos, el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Por qué? Porque mostraron arrepentimiento. Oyeron el Evangelio, creyeron al Evangelio, se arrepintieron de su condición pecaminosa y entonces estaban preparados para recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué pasan los años y los cristianos no reciben el Espíritu Santo? Ahí está la respuesta: falta de arrepentimiento y falta de fe, por supuesto. Es tremendo este asunto, la verdad, que sí, hoy estamos, ¿verdad?, como pueblo del Señor, patinando, ¿verdad?, en ciertas verdades, o ignorando, ¿verdad?, en muchos casos. Y es maravilloso pensar cómo el Señor, ¿verdad?, nos habla a través de su palabra, incluso nos enseña a escudriñar la palabra del Señor. Amén. Sabemos por su palabra que dice nuestro Dios, ¿verdad?, que la suma de su palabra es verdad. Eso se encuentra en Salmos. El Salmo, no tengo ahora la cita. Bueno, pero en el Salmo nosotros podemos encontrar esa verdad. La suma de su palabra es verdad. Y hay personas que hacen de un versículo una verdad total. Y esto no puede ser así. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Eso significa que hay que buscar por toda la palabra del Señor para sacar toda una verdad o varias verdades, según la necesidad, ¿verdad? Y no podemos asegurar algo por un versículo. Sí. Y miramos la necesidad, ¿verdad?, de escudriñar la palabra, y nosotros hemos encontrado maravillosas verdades, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros a procurar estar empapados de ella para crecer, para que nosotros como pueblo del Señor no nos conformemos a estar
¿verdad? Allí con esa quietud, ¿verdad? O estancados en algo. Uno a veces mira cristianos que durante años, pasan los años y pasan los años, y a veces ahí están metidos en una congregación, están añales allí, pero con actitudes que uno dice, no, pero esto no es de un cristiano. Todavía están odiando, todavía están maldiciendo. Los mismos cristianos a veces están persiguiendo a otros cristianos, que eso es típico, ¿verdad? Incluso en estos medios, ¿verdad? Obrando como meros impíos, y algunos pues ya están hasta ejerciendo un ministerio. Hermanos, esto es terrible, ¿verdad? Y no se mira, ¿verdad? Frutos del Espíritu, no se mira ese nuevo nacimiento. Y aunque hay ciertos hermanitos en la congregación, ahí están muchos años, pero están no son, como dice la palabra del Señor, como ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva, ¿verdad? Que da su fruto, en su tiempo, y su hoja no cae. Pero hay un montón de gente marchita, hermanos, dentro de la iglesia. Gente que no están avivados en el Señor. No son capaces de orar por otra persona y que esta persona se sane. No, todo el tiempo ellos están necesitando ser ministrados, y todo el tiempo están diciendo, ay, hermano, es que siento que ya me caigo, estoy muy débil. Siento un desánimo, que ya no quiero continuar. Siempre tiene que haber personas de por medio que estén allí orando por esos hermanitos que bueno, a mí me hace pensar, ¿verdad? Y me da risa. Hay un canto que dice, hay hermanos este tiempo que no quieren caminar. Cuando dan un paso lento, se quieren hacer chinear. Y piensan que todo el tiempo el que es más fuerte los va a cargar. Y que cuando estén allá en la gloria, allá entonces se van a apiar, dice el canto. No debería de ser esa palabra, pero que en el cielo se van a bajar de la espalda del otro. Hermanos, esto quieren ir cargados. Sí, o si no, pues son hermanitos que van con muletas caminando, pero yo no sé para dónde, porque para el cielo, ay no, hermano, esto no es así, ¿verdad? Hay que cobrar fuerzas en el Señor, tenemos que ser soldados que batallan, soldados llamados a la guerra, ¿verdad? Pelear nuestras propias batallas. Ya no podemos estarle diciendo al pastor, ay, pastor, ayúdeme, ore y ayune, porque yo tengo unas cadenas pero el pastor orando y ayunando y él comiendo a 2 carrillos, hermanos. Eso no puede ser así, ¿verdad? Se necesita en el evangelio hombres y mujeres valientes de Dios, que sepan, mire, afrontar lo que se está viniendo y sacar, ¿verdad? Este evangelio maravilloso, llevarlo a muchos lugares, vencer sus propias guerras, e incluso ayudarle a los más nuevos. Pero hay un montón de gente, ¿verdad?, en la iglesia que están tan viejos que ya de viejos se están madurando, ¿verdad? Se están madurando, se están pudriendo en la iglesia. Y no están haciendo, ¿verdad? No están teniendo, no están produciendo el fruto que se espera de estas personas. Así es. Y es que cuando realmente se recibe el bautismo con el Espíritu Santo, cuando realmente se nace de nuevo, tienen que haber señales. Sí, amén. Deben haber señales. Cuando nace un niño allá en un hospital, hay señales. Hay una nueva criatura que viene al mundo. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, entonces nace de nuevo. Y obviamente deben haber señales. ¿Qué se espera ver entonces? Una nueva criatura. Así es, amén. Una vida en el Espíritu. Se espera ver frutos. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas señales del bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las señales de una persona que realmente tiene un nuevo nacimiento, que ha nacido del agua y del Espíritu? Vamos a detallarlas. Sí, la primer señal, ¿verdad? Que es como quien dice lo que da la muestra de que esto sucedió, no es otra cosa más que el hablar en lenguas, amados hermanos. Amén. ¿Verdad? Hoy en este tiempo, pues, muchas personas han hecho de lado esto y dicen esto es locura. Tienen razón de decir que esto es locura, porque si ellos no han tenido la experiencia, dice la palabra del Señor que el que no está en el Espíritu no entiende, el que está en la carne no entiende las cosas del Espíritu. No las puede discernir. No las puede discernir. Entonces empieza a decir que está loco, ese le pegó una cosa rara y empezó a hacer cosas extrañas y hasta me dio miedo. Entonces eso significa, ¿verdad?, que es un carnal, que no entiende las cosas del Espíritu. Hay que haberlo vivido para poderlo entender.
Amén. Entonces, porque incluso puede ser un pastor quien lo enseña, pero si no ha recibido eso, no tiene propiedad para hablar de eso, porque no ha tenido la experiencia. Tendría que haberla tenido, ¿verdad? Amén. Entonces, esa es la principal evidencia, amados hermanos. Si nosotros leemos en Marcos capítulo 16, verso 17, dice de la siguiente manera: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen. Y dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Y mire, hablarán nuevas lenguas, etcétera. Sí. ¿Verdad? Hay muchas otras señales, pero dentro de esta señal, dentro de las señales que menciona la palabra del Señor, está el hablar nuevas lenguas. Esto no es locura, hermano. Esto no es locura. Y ahora, hasta científicamente, han comprobado que las personas que hablan en lenguas, ¿verdad? Algo sucede en el cerebro, algo está aconteciendo como algo como avivado, algo renovado. ¿Verdad? Los científicos no logran a la conclusión de qué es lo que está pasando, pero miran algo bueno en el cerebro de una persona que habla en lenguas. Hay reportajes de eso. Sí, hay presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y miren, amados hermanos, esto es tan importante, ¿verdad? Porque hay muchos que hoy en día están tan engañados por el diablo que les pega un ataque de risería y dicen: ay, a mí ya me bautizó el Señor. Les pega temblor, que eso es parte de la unción, porque no es porque tiembla de miedo, sino que es una unción que lo envuelve. Y porque ya tembló un ratito, porque lloró, dice que ya fue a bautizar. Hay otras personas que, bueno, en casos extremos, caen al piso. Caen al piso. Pero lo curioso es que esas personas, usted las mira y se están moviendo normal, pero están acostados en el piso. Y se levantan igualitos, no hay mayor experiencia allí, ¿verdad? Y Señor, que ya el Espíritu Santo les bautizó, pero usted les mira, la vida que están viviendo no es una vida fogosa, no es una vida con cambios, no es una vida apasionada por Cristo, no es una vida que está produciendo frutos del Espíritu, porque eso es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Que es un punto que vamos a mencionarlo, pero que el punto de esto es que la evidencia más clara es el hablar en lenguas en primer lugar. Así es. No es la risería, no, es el hablar en las nuevas lenguas, tal como el Señor lo dijo. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Oye, estamos hablando de las señales. Las señales, que es la evidencia de que usted nació de nuevo. Es recibir el Espíritu Santo dentro y hablar en esas lenguas espirituales. Y ahí tenemos la cita bíblica, tenemos en Hechos capítulo 19 versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto es lo que estamos hablando, son señales. Cuando se recibe el Espíritu Santo, que es nacer de nuevo, no vamos a separarlo. Recibir el Espíritu Santo de Dios en el bautismo es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Entonces, en Hechos 19:6 dice que Pablo impuso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Luego tenemos en Hechos 10:43, que ya lo habíamos leído, cuando ellos Pedro predicaba y recibieron el Espíritu Santo, ¿qué señal había? No era porque ellos lo decían, es porque los que estaban ahí presentes, que eran los compañeros de Pedro, estaban atónitos, dice la palabra, viendo cómo también sobre ellos se derramaba el Espíritu Santo. ¿Y qué observaban? Que hablaban en otras lenguas. Así es, amén. Esa es la señal más evidente, es la prueba más garantizada de que una persona ha nacido de nuevo. Hay otros aspectos, ¿verdad?, que uno debe considerar y revisarse incluso a sí mismo, si esto está pasando en nuestras vidas. Sí. ¿Verdad? Porque cuando esto sucede, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, o nos llena, el Señor nos bautiza, y Dios de hecho pues está poniendo, ¿verdad?, en nosotros ese nuevo espíritu, sí, ¿verdad?, una nueva naturaleza. Entonces somos llenos de poder. Amén. Es cuando el Señor, ¿verdad?, nos vamos a aquel pasaje donde el Señor les dijo, sí, así es, les dijo, y que vendría. Y recibiréis poder, sí, cuando haya venido sobre vosotros, así es, amén, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Entonces somos llenos de poder. Mire, hay mayor unción, ¿verdad? Ya la persona predica y no va a estar predicando
allá todo muerto, todo, solo mensajes que nada más están tocando allá, ¿verdad? Nuestra sin vida, sí, palabras sin vida. sí, de una manera como así tan sistemático, pero tal vez están diciendo verdades, pero llegan sin poder a la vida de la persona. La gente se distrae, aunque sea muy bueno lo que están diciendo, pero falta unción, ¿verdad? Hay personas que predican una palabra tan sencilla y llena del poder de Dios. También, ¿verdad? Esto trae mayor temor a nuestras vidas. Eso es muy importante, hermanos, porque hoy por la falta del temor, ¿verdad? El cristiano está viviendo a su antojo, está llevando el camino que él quiere, ¿verdad? Haciendo las cosas como le pegan la gana, sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Y no hay temor, no hay preocupación alguna, ¿verdad? Por la vida que están llevando. En muchos casos, pues, haciendo práctica de pecado, ¿verdad? Ahí no hay temor. Es muy natural ver personas hoy en día que están dentro de las iglesias, saben que están, ¿verdad?, en una situación bastante difícil, ¿verdad?, con pecados que no se pueden decir que son así como por encimita, sí, que son pecados de peso, y la gente sigue normal, ¿verdad? Algo más que nosotros disfrutamos cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo es que el amor a Dios se hace más fuerte, se hace más latente. Somos capaces de sacrificar mucho más, ¿verdad?, que tal vez en la vida que nosotros vivíamos sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque el amor a nuestro Dios pues sobrepasa, ¿verdad?, las cosas de este mundo, y nosotros amamos a Dios. Y imagínense si nos tocara, como en el caso de muchos cristianos de aquellos tiempos, que sufrían persecuciones, y ellos eran capaces de dar su vida por amor a Dios, ¿verdad? En este tiempo habrá una iglesia capacitada a dar su vida, incluso, que es lo más valioso que tenemos. Yo sé que el ser humano, y la palabra del Señor así lo dice, que el hombre daría el todo por su vida, sí, ¿verdad? Pero cuando se ama al Señor, nosotros tenemos que estar capacitados, ¿verdad?, de dar incluso lo más valioso, nuestra vida por Dios. Hay mayor obediencia y sujeción a Dios, a su palabra y a toda autoridad delegada. Porque hoy hay tanto desorden, amados hermanos, en las iglesias. Porque la iglesia del Señor no tiene temor, faltarle al respeto, ¿verdad?, a su líder, a su pastor. Porque hoy la iglesia se comporta como si no tuviera dueño alguno, como si Dios no fuera el dueño, como si Dios verdaderamente pues no los tiene como propiedad de Dios. En realidad eso es así. Dios no es propietario de esa gente que sí, todavía no buscan eso. Y usted los mira que se van cuando quieren, vienen cuando quieren, se pierden 20 días de la iglesia, aparecen cuando el diablo los deja. Y cualquier excusa es buena para poder decir que no pueden servirle al Señor o hacer, ¿verdad?, lo que Dios demanda, porque no hay compromiso dentro de la congregación. Y todo esto sencillamente es porque no hay obediencia, no hay sujeción a Dios, ni a su palabra, ni a las autoridades delegadas. Todo esto se manifiesta, amados hermanos, en una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Usted no es posible que hable en lengua, que el Señor le ministre de una manera muy, muy hermosa, ¿verdad? Y todo, y que la gente la vea danzar dentro de la iglesia, pero sus actitudes dicen lo contrario. Todo esto tiene que ir en unidad a lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando el bautismo del Señor se da en nuestras vidas y cuando el Espíritu de Dios ya está morando en nosotros, tienen que haber cambios, ¿verdad?, en todos estos aspectos. Algo más que quiero apuntar, ¿verdad?, es que hay frutos genuinos del Espíritu Santo. No es una obediencia como obligada, sino que es algo espontáneo, algo que ya se da por una naturaleza que tenemos. Por ejemplo, imagínese usted, un conejito no va a venir y le va a morder y le va a dejar una ponzoña, no le va a dejar un veneno. Eso es naturaleza del alacrán o de una serpiente, pero el conejito o cualquier animalito de esos bonitos, preciosos, que usted los tiene como mascotas en su casa, no va a ser algo como eso porque no es de la naturaleza de él,
¿verdad? Cuando nosotros damos frutos que son verdaderos del Espíritu, es algo que proviene de esa nueva naturaleza que ya el Señor puso en nuestros corazones. Amén. No es algo fingido. Entre ellos, como dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, dice que está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Esto debe estar en la vida del cristiano cuando ha nacido de nuevo. Así es, amén. Si no hay estas cosas, pues hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Así es. Y para concluir, vamos a hablar acerca de el poder que incluye, que incluye el poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano nacido de nuevo. O sea, aquel en el cual se ha manifestado el bautismo con el Espíritu Santo. Están los dones espirituales, los dones del Espíritu. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, o sea, don de fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hay personas que presumen tener algunos de estos dones, si no es que todos. Hay personas que dicen que tienen don de profecía y no tienen evidencia de haber nacido de nuevo. Entonces, ojo, algún espíritu maligno se está manifestando ahí. Entonces, ¿por qué compartimos estos temas? Para que usted en su vida personal, empezando por ahí, que usted en su vida personal procure que esto sea una realidad. Nacer de nuevo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Y segundo lugar, para que usted pueda medir también a otras personas. Porque es nuestro deber, aquel que se dice ser cristiano, aquel que se dice ser un siervo de Jesucristo, es nuestro deber medirlo y calificarlo, no como para llevárnoslo de encuentro o para tenerlo como tema de conversación en chismería o crítica dañina, no, sino para que nosotros veamos y podamos discernir quién realmente es de Dios, porque hay muchos que se han levantado, mire, como lobos rapaces, y usted debe estar advertido. Por eso compartimos estos temas. Espero que sea de mucha, pero de mucha bendición para usted. Y comparta, por supuesto, estos videos con aquellas personas a quienes usted considera que ama, que son importantes para usted. Envíeles este mensaje, recomiéndeles este canal donde vamos a estar compartiendo muchísimos temas. De hecho, acerca de este tema del nuevo nacimiento, quizá usted quede con algunas preguntas como esta. Y entonces, si es necesario nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo, o sea, si recibir el bautismo con el Espíritu Santo, eso es nacer del Espíritu, entonces, ¿cómo recibo el Espíritu Santo? Lo vamos a dejar para un próximo tema. Ya muy pronto vamos a estarlo compartiendo con usted. Y pues, por ahora, concluimos. Sí, que agradeceremos, ¿verdad? El que usted deje sus comentarios. Si quiere comentar, si quiere compartir, si quiere hacer preguntas, hágalas, ¿verdad? El propósito, siempre he dicho, que es el que nosotros podamos agregar un granito de arena, aportar, ¿verdad?, al pueblo del Señor, no para traer disensión, no para traer pleito entre el pueblo del Señor. Yo creo que ya mucho pleito hay, ¿verdad?, por la misma palabra de Dios. Si usted lo comparte, si usted lo cree, ¿verdad? Nosotros le hemos presentado bases bíblicas, pues gloria al Señor, su vida va a crecer. Si usted no lo quiere creer, pues no lo crea, hermano. No lo crea. Si lo quiere seguir creyendo como usted se lo enseñaron, ¿verdad? Usted sabrá a qué se atiene, ¿verdad? Pero nosotros no hemos venido para traer estos temas, para traer esas disensiones. Somos el pueblo del Señor, ¿verdad? Y debe de haber paz en nuestro corazón. Amén. Pero sí nos gustaría, ¿verdad?, que usted nos deje su comentario, que usted comparta, ¿verdad?, cualquier experiencia que nos ayude, ¿verdad?, a propagar estos temas, porque son de suma importancia. Créanos que nuestro mayor deseo, amados hermanos, es que la iglesia del Señor se vea
se vea ministrada, se vea bendecida por estos temas, ¿verdad? Que prosperen nuestras vidas espirituales, porque estamos esperando a un Dios todopoderoso que pronto se acerca, que vendrá en las nubes a arrebatar su iglesia, ¿verdad? Pero necesitamos, hermano, tener claridad, conocer a Dios y conocer su palabra bendita, porque no podemos estar esperando un Dios al cual no conocemos y que no conocemos su palabra, que no conocemos su voluntad. Y para conocer esto, solamente a través de su palabra, tener al Espíritu Santo de Dios, tener un nuevo nacimiento, tener una nueva naturaleza, eso es parte de la voluntad del Señor. Amén. Y usted lo necesita. Si todavía no lo tiene, usted lo necesita. Este tema es para usted, ¿verdad? Así es que ayúdenos a compartirlo, que YouTube pues lo promueva, ¿verdad? Lo recomiende y que esta palabra pueda llegar a cientos de miles de personas, ¿verdad? Alrededor de todo el mundo, y que todo el que pueda recibir bendición a través de esto, pues que sea ministrado como el Espíritu de Dios quiera. Amén. Muchísimas gracias por su amable atención. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Así es, amén. En un mundo colapsado por el desastre, como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y entonces vendrá el